Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Martín, Nacho, ¿qué tal estáis? Hola, ¿Qué buenas tal? tardes. Gracias. Bueno, lo primero, como siempre, muchísimas gracias a los dos por teneros aquí y pasaros por el canal. Y bueno, siempre que nos juntamos es para hablar de Ucrania. Y Martín, vamos a empezar por ti. ¿Qué te parece un poco en qué momento se encuentra la incursión de Ucrania en Rusia en las diferentes regiones? Porque se dan diferentes focos de información y cuál es la realidad. Bueno, la realidad es imposible de tener cada uno el pleno conocimiento de lo que es real. Es decir, hay que asumir todo el mundo que no manejamos el 100% de los datos. Entre otras cosas porque Ucrania dosifica la información y yo creo que además con un carácter estrictamente militar, no facilitar la labor al enemigo. Y al mismo tiempo, y yo creo que esta es una parte que en estos 2 años y medio ya deberíamos haber aprendido, las actuaciones militares rusas no se pueden interpretar, no se deben interpretar desde una perspectiva estrictamente militar. De hecho, en la doctrina militar rusa, las medidas activas, lo que ellos llaman las medidas activas, forman parte esencial de cualquier actividad del ejército. Y cuando hablo de medidas activas, básicamente me refiero a lo que algunos, por simplificarlo, llaman la maskirovka. Eso significa que todo lo que proceda de Rusia debe ser interpretado, no como verdad, sino cuestionado para saber qué parte es verdad y qué parte no lo es. Entonces, asumiendo que tenemos un conocimiento muy fragmentado de la realidad, lo que sí podemos, digamos, decir con claridad a través de fuentes externas, geolocalizaciones, vídeos, la interpretación correcta de esos vídeos, es que lo que se llamó una incursión a primeros de agosto no era una incursión, era una ofensiva en territorio nacional ruso. Y yo creo que esto no se está poniendo en valor, como dirían los cursis, suficientemente. Porque hay que recordar que Rusia, desde 1941, no ha sido invadida. La doctrina nuclear rusa, eso que tanto nos han explicado que era el, la última línea roja rusa, el manejo de armas nucleares, la doctrina nuclear rusa, y lo dice muy claro, eso no hace falta tener muchos papers, hace falta leer uno. Establece que el peligro de la integridad territorial de Rusia permite a los rusos el uso de armas nucleares. Lo digo para que veamos que eso que dicen los papeles, luego en la realidad no es así, que es otra de las líneas rojas que nos han venido contando los rusos. Habría que decir que nos contaron lo mismo en Crimea, que también era territorio nacional ruso, según los rusos, o se han utilizado armas de todo tipo en Zaporilla. Y hay que recordar que Zaporilla, la parte ocupada, es territorio nacional ruso para los rusos. Es que hablamos de territorio nacional, para los rusos es todo, pero para nosotros, territorio nacional ruso es la frontera rusa de 1990. Bien, hay fuerzas ucranianas, hay tanques alemanes, para ser más explícito en lo que quiero decir, en territorio nacional ruso desde hace mes y medio. Y la respuesta rusa ha sido mandar media docena de BMDs con unos paracaidistas a hacer unas incursiones, eso sí, en dos pueblos que han querido llamarlo contraofensiva. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y lo que al mismo tiempo vemos es que los ucranianos siguen haciendo su actuación, digamos, sus operaciones militares con arreglo a su planificación. Y su planificación, porque los ucranianos tampoco debemos entender que se dedican solo a hacer la guerra, tiene un contenido psicológico, todo, una demostración de voluntad y una ruptura de la voluntad enemiga. Las operaciones militares ucranianas no son solamente defender trincheras en Donetsk. Hay que entender que el mero hecho de haber entrado en Rusia, y lo pongo, fíjate, el otro día salía un vídeo, para mí maravilloso, porque lo representa unos soldados ucranianos que habían sido capturados a principio de la guerra, en marzo del 22 en Mariupol, fueron intercambiados y puestos en libertad. Y en el autobús en el que volvían, digamos, a la libertad con una periodista, le preguntan a la periodista, ¿y cómo va esto? Porque claro, hay que pensar que son gente que lleva más de 2 años dentro de un campo de reclusión ruso, sometidos a todo tipo de desinformación, y de repente la periodista les dice, bueno, pues es que hemos entrado en Kursk. Y el soldado dice, ¿cómo? ¿En Kursk? Porque Kursk no es una, una población en la frontera. Kursk tiene un significado para cualquiera que haya ido a la Unión Soviética. Entonces, el hecho de que las tropas ucranianas estén en Kursk, sigan en Kursk y estén haciendo mucha pupa a Rusia en Kursk, y cuando digo a Rusia, me refiero desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de la imagen, de la propaganda, que es lo que mueve a Moscú.
Les han reventado la línea de navegación a Rusia con esta operación. Y además les están causando perjuicios graves desde el punto de vista militar. Entonces, yo creo que la parte esa de la ofensiva ucraniana, algunos que creen que no tiene objetivos porque no han tomado una gran ciudad, es hora de cambiar la miopía por el pensamiento grande. Y el pensamiento grande no es que esta guerra no se va a dilucidar en un villorrio a las afueras de Svatove. Esta guerra se va a dilucidar cuando Putin pierda el apoyo que necesita para seguir con esta guerra. Y ese apoyo solamente se va a poder poner en cuestión si los rusos descubren que lo que llevan viviendo durante estos 2 años y medio y los anteriores 25 bajo Putin es una pura fachada, es un puro trampantojo, que la realidad es muy diferente. Entonces, Putin habrá perdido. Sí, a ver, voy a completar, está muy bueno lo que vos dijiste. ¿Por qué Kursk es tan importante? En 1943 los nazis parecían imparables. Había una saliente en Kursk y bueno, dijeron, vamos a atacar ahí y los rusos entendieron y advirtieron el movimiento y prepararon una trampa y fue la mayor batalla de blindados que hubo en la historia. Y justamente para los rusos Kursk significa dar vuelta a la guerra y son muy simbólicos los rusos. Entonces, que haya sido en que tenga ese nombre, Mm. el ataque ucraniano es extremadamente significativo y va justo a lo que vos decías, al corazón que sostiene a Putin, por lo menos en la medida de lo popular. Después hay otras cuestiones como los oligarcas, los militares, pero vamos a decirlo, sin el apoyo popular, Putin no es que perdería apoyo porque sí. Si Putin perdiera apoyo popular, debería destinar mayor cantidad de fuerzas, léase presupuesto, energía política, pero también hombres, a controlar el frente interno, y eso se restaría a la guerra. Entendamos que no se trata de una cuestión de orgullo, decir, uy, te voy a demostrar, no, esto es práctico. Y una segunda cuestión que también tienes razón, no solamente Crimea es considerada por los rusos desde septiembre de 2022 con la anexión territorio ruso, sino también Zaporizhia, el Donbass, gran parte de Kharkov, parte de Gerson. Es decir, hoy, aunque digan que no, en lo que tiene que ver con las leyes rusas, Ucrania está atacando territorio ruso, aunque es ucraniano, pero administrativamente es ruso. O sea que esa línea roja que tendieron para decir si ataca territorio ruso ya se cruzó, no una, 10, 15, todos los días se cruza. Y es ahí donde no se entiende toda la especulación electoral. Sí se entiende porque es una especulación electoral, pero no se entiende desde la mirada a largo plazo la especulación que hacen norteamericanos y alemanes respecto a no atacar territorio ruso. Bueno, yo les diría que cambien a los asesores, porque formalmente ya lo están haciendo. Y hay tantas líneas rojas que se han cruzado, que ya no tiene sentido, no tiene ningún sentido hablar de líneas rojas. Y como vos dijiste, si no hubo un ataque nuclear por la formalidad de las líneas rojas, no lo va a ver o lo va a ver por una cuestión de capricho porque Putin es un autócrata y mañana se levanta y con ganas de decir que ya no se llama Vladimir Putin, sino que se llama Sonia Svedova porque hizo una transición de género, y todos los rusos van a pasar a tener una zarina. Entiéndase esto, depende del capricho absoluto de un autócrata que si no estás de acuerdo te instala el Windows o te vuelve fosforescente con un T. Así que hay que entender esto. Las líneas rojas son un invento, es como el cuco, el hombre de la bolsa, el monstruo del lago Ness o no sé, o las canciones buenas de Lady Gaga. No existen, por favor. Eso lo tiene que entender la gente. No, no, las líneas rojas ya no más. Y hay que darle las armas a Ucrania porque ya formalmente no existe tampoco la idea de cruzar líneas rojas por el arma nuclear. ¿Va a suceder o no? No lo sabemos. Pero no va a ser por lo que haga Occidente o por lo que haga Ucrania. Va a ser por el capricho de Putin. No, lo que pasa es que el capricho de Putin está sometido, digo, porque todos este tipo de regímenes totalitarios en los que vemos una persona, Putin, que es muy poderosa, en el fondo, como cualquier organización mafiosa, el capo depende constantemente de los otros capos que no están en la cúspide de la pirámide, pero que son irrenunciables para él. Es decir, él, por ejemplo, desearía no tener que depender de Kadyrov.
pero depende de Kadyrov para ciertas cosas, para mantener la estabilidad en el Cáucaso, etc. Él desearía no depender de ciertos oligarcas, pero los tiene que alimentar porque él sabe que sin los oligarcas no corre el dinero por determinados círculos, no se pueden hacer transacciones internacionales. Él desearía no tener que depender de Gerasimov, pero necesita Gerasimov porque el ejército no funciona con un teléfono directo entre el Kremlin y cada uno de los cuarteles, necesita intermediarios. Es decir, existe... Necesita como necesita al exministro de Defensa para mantener al Extremo Oriente tranquilo, porque los tuvaros son la representación de otras etnias que Claro. son minorías relegadas, pero que Shoigu las mantiene representativamente representadas dentro del gabinete de Putin. Exacto, es decir, que este tipo de sistemas totalitarios se sustentan en equilibrios muy delicados. Aunque veamos un hombre poderoso que de repente elimina a uno de los suministros, digamos, de los viceministros de defensa, y aunque veamos que caprichosamente de repente desaparecen unos líderes o un gobernador, son movimientos muy medidos porque los equilibrios internos en los regímenes totalitarios por naturaleza, no hablo solo de Rusia, cualquiera, son muy delicados. Cuando cualquiera de esos equilibrios tienda a fallar, y van a fallar, ya están fallando muchos de ellos. Hemos visto enfrentamientos del ejército con los chechenos, hemos visto luchas, la mera lucha por los presupuestos públicos. Pero hay que pensar que la economía rusa es una economía muy estatalizada. Es Te decir, agrego toda dos, un te agrego contenido. dos factores. Y te agrego dos factores. Uno, la huida de entre 750.000 y 1 millón de rusos al exterior, eso es un signo de poca popularidad. Y también los problemas que incluyeron muertes en el sistema de reclutamiento también son un factor de tensión popular que tampoco le están dando la importancia que tienen, y menos aún cuando habiendo subido a $20.000 la recompensa por ir a Ucrania, la gente no está marchando. O sea que la percepción de la guerra que hay en Rusia no es la misma que dice RT Rusia. Claro, y es que este tipo de regímenes viven, digamos, en ese equilibrio delicado en la cúpula y sobreviven con un solo encomienda por parte del pueblo, que es, digamos, hay una especie de un contrato social, podríamos hablar, una especie de leviatán moderno en el que el pueblo, los rusos, están dispuestos a soportar este tipo de regímenes extractivos, mafiosos, que todo el mundo sabe lo que hay, porque lo hay en todos los niveles de la sociedad, a cambio de una cierta tranquilidad, de un cierto orden, a cambio, yo lo digo así para simplificarlo, a cambio de que haya gasolina en las gasolineras. En el momento en que eso empiece a cambiar, bien porque en el juego de la cúpula se produzca una ruptura en ese delicado juego de equilibrios o en la sociedad se perciba que el contrato no se cumple, es decir, si la sociedad ha transferido al Estado, llamémoslo Leviatán para entendernos, una buena parte de sus libertades y de sus comodidades a cambio de una promesa de cierta tranquilidad, de cierta economía, de cierta seguridad, y eso no se cumple porque todos los días se levanta por la mañana y vuelan bases militares, vuelan aeródromos, hay bombardeos, salpican las explosiones de los depósitos militares a ciudades, entran en pueblos de Rusia. Es decir, esa tranquilidad de quien vive, estoy dispuesto a admitir que tú mates ucranianos porque al menos yo vivo tranquilo. Pero claro, es que ahora ya lo que se juega, ese contrato social se ha roto, la realidad ha quebrado ese contrato entre Putin y los rusos grises, que están dispuestos a tolerar una guerra siempre y cuando no tengan que ir sus hijos, a cambio de tener gasolina todos los días en las gasolineras. Cuando cualquiera de esos dos elementos fallen, y no van a fallar solos, hay que apretarlos, señores. Es decir, que las guerras no se ganan solas, las guerras hay que apretarlas. Y la dirección en la que aprieta Ucrania es la correcta. Ojalá fuera visto esto con mayor claridad, como decías tú, por otros que a lo mejor tendrían que cambiar sus asesores. Yo puedo entender un año, puedo entender dos, pero el discurso público de o la interpretación pública de los hechos que ocurren es unívoca. Las líneas rojas son nuestras realmente y hay quien las utiliza desde Moscú como una especie de banderín cuando realmente son nuestras. Se ha demostrado una y otra vez que los únicos que realmente tenemos líneas rojas somos nosotros.
¿Mm? entre otras cosas, porque el régimen putinista lo único que busca es sobrevivir y si tiene que sacrificar líneas rojas, lo va a hacer. La última línea roja es estrictamente la supervivencia política y física de Putin y su grupo. Todo lo que sea garantizarles a ellos su supervivencia, y hablo en términos biológicos, es decir, que no les vuelvan a hacer lo que a los romanos, por decirlo de otra manera, liquidarlos, que no les pase lo de a Ceausescu, por entendernos. Esa es Ujú. la verdad, la última línea roja. Todo lo demás es cuestionable y la realidad de estos 2 años y medio lo demuestra. Bueno, y tenés más datos. Tenés una inflación que supuestamente iba a ser del 3,54 y ya está en el 8. O sea, la tasa de interés de referencia ya subió a casi el 19. Con lo cual hay que imaginarse que el efecto de la guerra está llegando cada vez a la vida cotidiana de los rusos. Vamos a otros datos. Hay pleno empleo porque no hay mano de obra. La cantidad de muertos sigue subiendo. Podemos discutir cuántos son, pero son suficientes. No solamente hablamos de los inmigrados, sino que también hablamos de los que están faltando. Y eso no se puede ocultar. El precio de la gasolina subió un 23%. A ver, para que se entienda. ¿Se acuerdan cuando decían que en Occidente el precio del combustible iba a subir un 80%? Bueno, sí, pasó, pero en Rusia. Y otra cosa que pasó en Rusia es que decían que el precio del petróleo se iba a ir a 130, incluso se especuló a 200 y algunos futuros del petróleo llegaron a estar a 130. Hoy volvió a 65, con lo cual cayó el ingreso de Rusia, con lo cual sube un déficit que ya estaba en 1,9 del PBI y es probable que caiga porque cayeron sus ingresos, por lo tanto se aumenta sus gastos. Si tiene menores ingresos, va a crecer el déficit y eso le afecta a todos los rusos. Y esto de darse cuenta, yo pondría también, digo, por estos asesores que no sé qué cálculos hacen, seguramente son muchos mejores que nosotros, por eso están ahí, no lo dudo. Pero yo les preguntaría algo. Entre las consecuencias de la guerra que están habiendo con la transferencia de misiles y drones iraníes y norcoreanos a Rusia, ¿alguien se dio cuenta qué es lo que va a ir a cambio de esos misiles? ¿No tienen idea que podría ser tecnología, que podría ser conducir una proliferación no solamente misilística, sino nuclear también en Irán y darle a Norcorea los elementos para afectar no solamente a Corea del Sur, sino a Japón y otros países de la región? Digo, los asesores en la Casa Blanca y también en el Comité Republicano no se están dando cuenta que lo que está poniendo en riesgo Rusia es el futuro de la humanidad. Y no solamente eso, vamos a la otra cuestión. Los prorrusos europeos, ¿acaso no se dieron cuenta que la invasión rusa elevó el gasto de defensa, que no es gasto productivo, porque la mayor parte de los países no tienen un ingreso grande por venta de armas, pero sí están gastando más en armas, por lo cual los países destinan más presupuesto, más porción de su presupuesto, y eso no vuelve en forma de ganancia. Eso es inversión pura, la mayor parte es inversión improductiva. O sea, los efectos de lo que está haciendo Putin llegan a todos los niveles de Rusia y fuera de Rusia. Lo que no se entiende entonces es por qué no se hace lo suficiente en este momento para pararlo, justamente por lo que decía Martín. Si ya entraron en Kursk, si la ofensiva tanto frente a Bakhmut, en, sí, Kupiansk, en el norte de Kharkov, en Buledar, si no está frenada, está atenuada a un punto tal en que por ahí se habla en una semana de un avance de 1 kilómetro, y mientras tanto Ucrania en un mes y medio avanzó 40. ¿No se dan cuenta que es la oportunidad para frenar la guerra? Si tan pacifistas son y tanto les joden los efectos de la guerra, la oportunidad. No sé, yo por ahí no seríamos buenos asesores porque somos honestos al hacer los análisis, qué sé yo. Sí, a ver, hay que entender que los asesores de los políticos hacen política. Yo como no vivo de la política ni tengo que estar planteándome intereses que no sean los obvios, los datos y mi interpretación de los datos. Es verdad, digamos, digamos, se puede entender o descontar una especie de prudencia máxima, ¿no? Es decir, lo que yo opino, lo opino desde mi pura libertad y es un análisis estrictamente
en base a los datos y lo que yo veo de esos datos. Mientras que los políticos, por decirlo de una manera, o sus asesores, pues tienen que estar jugando con intereses que a veces no siempre son estos. Es decir, por poner un ejemplo, pues los alemanes, cuando les está pasando o están sufriendo ahora estos 2 años y medio de reveses, digamos, intelectuales, están teniendo que reconocer pues, 2 décadas de errores estratégicos, toda su Ujú. política. Es decir, y es muy duro que un país entero tenga que reconocer ahora que toda su estrategia energética, industrial, casi, digamos, casi su idea de Europa durante las últimas 2 décadas era un inmenso error. Bueno, yo entiendo que eso es duro. Entonces, ese reconocimiento de la realidad se hace poco a poco. En los Estados Unidos es obvio que hay unos intereses políticos. Vivimos en sistemas democráticos y, por lo tanto, sometidos al- a las elecciones y al juicio de los ciudadanos, que a su vez vienen muy condicionados por determinados mensajes publicitarios, al final de propaganda también, hasta cierto punto, electoral, pero propaganda, hay que justificar el dinero. Yo siempre entiendo que si eres un ciudadano de Wisconsin y sabes que al final hay $100 de los tuyos, o 200 o los que sean, que nominalmente van para Ucrania, aunque te expliquen que, mira, de esos $100 que van para Ucrania, realmente 89 se quedan en tus vecinos que se dedican a fabricar munición, pero hay que explicárselo bien, hay que entender que hay principios a largo plazo mucho más importantes que mensajes cortos. Y es ahí donde juega la propaganda. Por eso es tan importante la lucha contra la desinformación, la propaganda, no tragarse los relatitos. Y uno de los más importantes, lo digo porque es una cosa, a mí me causaría vergüenza, lo digo sinceramente, que 2 años y medio después de estar diciendo que la guerra iba a durar 3 días, 2 años y medio después, seguir diciendo que la guerra está ganada porque es que hemos tomado un villorrio de 40 casas a la salida de una mina allí en Bucledar, habiéndonos dejado 70 blindados para tomar ese. Pero ya sabemos que la propaganda rusa y sus múltiples amplificadores no tienen ningún problema con la vergüenza. Son capaces de decirte una cosa y su contraria y múltiples explicaciones contradictorias para lo mismo. Por eso es tan importante explicar bien lo que ocurre sobre el terreno. Es decir, que cuando vemos ataques rusos, no es que Rusia ataque, es que ataca porque es la única manera de seguir vendiendo el trampantojo gigantesco que nos ha montado. Y es que es capaz de llegar a la mesa de negociaciones reteniendo algo con lo que negocia. Cuando lo que deberíamos estar interpretando es que esa muestra aparente de fortaleza es la desesperación de quien sabe que solo le falta tiempo y por eso está pidiendo el tiempo muerto, el empate. Rusia lleva pidiendo el empate años. Otra cosa Ujú. es que cuanto más débil llegue a la mesa de negociaciones, más opciones de que su negociación sea honesta. Es decir, Rusia solo va a llegar a negociar honestamente, y cuando me refiero a honestamente es de igual a igual, reconocer los hechos. Porque lo que Rusia pretende es llegar a la mesa de negociación para hacer trilerismo, que es lo que él entiende de Moscú. Ujú. Entiende que la negociación es jugar al trile y ser él el trilero que maneja los cubiletes. Perdón. Solamente desde una situación de debilidad va a negociar honestamente. Y esa situación de debilidad solo se consigue en el campo de batalla, destruyendo lo más que se pueda al ejército. Perdón, es que me atraganté. Continúa, Nacho. No, te iba a decir que esto de los datos contra la propaganda es muy sencillo. En Google Maps ustedes tienen una herramienta para medir distancias. Miran la distancia de la saliente que se dirige a Pokrovsk, ¿sí? Y es una saliente, es como chiquita, pequeñita. Ahora, compárenla con la saliente ucraniana en Kursk. Es muchas veces mayor. Estamos hablando de una saliente de 10 kilómetros menos de ancho, por otras, comparándola con una saliente que tiene 40 kilómetros de ancho. Esa es la forma de medir la diferencia entre el avance de uno y otro, considerando que la saliente de Pokrovsk empezó a formarse en mayo del año pasado y la de Ucrania el 6 de agosto, no del año pasado, de este año. Y es lo que vale, son los números. Después podemos discutir los sesgos, las opiniones y los deseos de cada uno.
pero midan superficies y en el mismo trámite vayan y busquen en las páginas de verificados, de bajas verificadas, la cantidad de unidades que invierte cada uno de los bandos para hacer esos avances. ¿Cuántos tuvo que invertir Rusia y cuántos Ucrania? Y la relación sigue siendo favorable. En el saliente de Pokrovsk, en casi 5-1 a favor de Ucrania, y en la de Kursk, que se supone que Ucrania debería tener pérdidas fabulosas, está equilibrado. Es decir, hay una diferencia, no solamente en las magnitudes territoriales, sino también en las proporciones de bajas. Y acá hay algo que es importante explicar. Rusia es hoy un país aislado. Ucrania es todo lo contrario. Ucrania está recibiendo transfusiones no solamente financieras, sino de armamentos de todo el planeta. Hay 47 naciones aportando no solamente dinero, sino material militar frente a Rusia, que recibe armas de Norcorea, de Irán, y las que le puede manotear a Bielorrusia, que ya no le quedan muchas, porque a Lukashenko ya le dejó, lo único que le dejó es el calzón blindado, después no tiene más para dar. Entonces ahí tenemos que entender que no se trata de espadeos retóricos, se trata de cifras. Y acá no podemos mentir, porque si a mí me dijeran, mira, hace 2 meses está avanzando Rusia, y yo tenía que decir, sí, sí, en relación a lo que recupera, a lo que libera Ucrania, sí, evidentemente Rusia en esta etapa le está ganando, pero hoy con la misma honestidad, no. Está recibiendo un sopapeo permanente y diario de parte de Ucrania, que además sumó ataques consistentes contra arsenales y nada menos que contra los tres principales aeropuertos de Moscú, el centro del poder ruso. Entonces son todos estos elementos los que hay que sumar. E insisto, contra la propaganda uno lo único que puede oponer es la honestidad, inclusive cuando los datos son contrarios a lo que uno desearía como resultado de la guerra. Pero los resultados están ahí y uno no puede mentir, no tiene que mentir, está mal mentir. En cualquier caso, en cualquier caso del análisis está mal mentir. Se puede mentir si no querés salir y decir que no sé, estás resfriado, que se te murió el gato, pero en estos casos no hay que mentir, está mal. Sí, mira, y a mí me gusta repetir una cosa que es muy sencilla y lo entendemos todos para que podamos contextualizar el relatito que se nos hace constantemente. La guerra tiene lugar en dos dimensiones. Yo añadiría una tercera y lo explico. Uno es el espacio. La guerra debe interpretarse en función del espacio, no solo del espacio, también del tiempo. Todos entendemos que no es lo mismo avanzar 1 kilómetro en un día que 1 kilómetro en un año. Hay que recordar que Rusia, en algunos puntos del frente, ha avanzado, en teoría, ha avanzado 1 kilómetro en 18 meses, para Ujú. contextualizar. Cuando nos dice, es que Rusia avanzó en Sinkivka, allí, a 10 kilómetros de Kupiansk, en el frente norte, una esquina. Dice, ya, pero es que lleva 18 meses atacando para mover la línea del frente 1 kilómetro. Es ridículo. Es decir, el espacio y el tiempo. Pero todo, esos son, digamos, los ámbitos las dimensiones espacio-temporal en la que se mueve la energía empleada, que yo creo que es la clave. Porque la energía empleada, es decir, los recursos que está metiendo Rusia en ese espacio y durante ese tiempo. Y lo que estamos viendo es que Rusia, a medida que han pasado los meses, y especialmente desde principios de agosto, o casualidad, cuando los ucranianos han entrado en su territorio nacional, en Kursk, se han vuelto locos en cuanto al ejecutar ataques. Hay varios sitios, lo digo porque muchas veces nos perdemos, yo presto atención a algunos, otros ya llega un momento en que veo un ataque y ya no sé si es el de hoy, el de antes de ayer o el de mañana, son todos iguales. Pero yo sí pediría a la gente atender a dos lugares que nos los están vendiendo como grandes ofensivas. Uno es Marinka, de Marinka hacia el oeste. Lo digo porque cualquiera, y el ejercicio que hacía antes Nacho es muy importante que lo hagamos todos. Abrir un mapa y buscar Marinka. Bueno, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que Marinka literalmente es pegado a Donetsk ciudad. Quiero decir, es una continuidad urbanística. No es que Marinka esté cerca de la frontera polaca. No, no. Es Marinka, como la isla de Manhattan y Brooklyn, para ponerlo de una manera. cuando nos hablan de Marinka, pues los tanques que hoy, 21 de febrero de 2024, salen a atacar a las posiciones ucranianas, salen
desde Marinka recorren 3-4 kilómetros, donde ya son bombardeados y van pisando campos de minas. Lo vemos todos los días. Ayer había un vídeo, literalmente esto, y lo vemos todos los días. Y se dirigen a una pequeña localidad se llama Georgivka, que está literalmente a 4 kilómetros al oeste de Marinka. Es decir, estamos hablando de que Rusia, desde el comienzo de la invasión, en el frente este, saliendo de su capital, Donetsk, ciudad, ha avanzado 4 kilómetros. Y todos los días, o cada 2 días, ejecuta, además lo digo porque es muy fácil de entender esto, cada vez que vemos un vídeo que pone 46 Brigada Aeromóvil Ucraniana, es ahí. Los ucranianos ven el ataque, empiezan a bombardear, les llegan 8 o 10 BMPs, 3 tanques, 4 vehículos, hacen su bombardeo, el ataque fracasa y mañana habrá otro. Dios, los lo publican siempre, 46 Brigada Aeromóvil de Ucrania. Es esa, está ahí, literalmente a 4. Llevamos 2 años y medio viendo eso. Y otro sitio es Vuhledar. Ahora de repente, cuando han fracasado en un sitio, en el otro, nos van vendiendo sucesivamente ataques con los que tapar los fracasos de los anteriores ataques. En definitiva, nos van a vender ahora colapsos para tapar los no colapsos que nos vendieron como colapsos hace un mes. Vuhledar. Quiero recordar, porque a veces la gente, es que Rusia ha avanzado 1,5 kilómetros en Vuhledar. Bueno, hay que recordar que en diciembre del 22 y enero del 23, Rusia ya intentó tomar Vuhledar. Señores, estamos en septiembre del 24 y está queriendo hacer en septiembre del 24 lo que iba a haber hecho en diciembre del 22. Es decir, que Recordando que en la primera batalla de Buredar perdió 103 tanques, si no tengo mala memoria. Si no eran, si mi Alexa eran 103 o 130, pero que el dos CIR estaba. unidades. Ujú, sí. Prácticamente el equivalente a 3 batallones, que es el equivalente a los batallones de tanques de 3 brigadas. Es decir, entendamos que son cifras importantes, porque yo creo que hay gente que dice, bueno, solo son 100 tanques. Bueno, para que nos entendamos, ¿cuántos tanques tiene servicio activo Argentina? ¿Cuántos tanques tiene servicio activo España? Digo, para que, Argentina tiene 276. exacto, es decir, para que entendamos que si en una batalla para tomar una pequeña ciudad minera en un lugar recóndito del Oblast de Donetsk, te dejas así en un mes la mitad de los tanques que tiene España o un tercio de los que tiene Argentina, es decir, que no estamos hablando de una escaramuza. Bien, pero es que lo que estamos viendo desde hace mes y medio, insisto, coincidiendo con que Ucrania entra en Kursk, de repente les entra la prisita de desarrollar ataques en todas partes, porque, y vuelvo a lo que hablaba antes, todas las acciones militares rusas hay que interpretarlas en clave, yo lo simplifico en la palabra propaganda, o en la venta del relato, o como medida activa para generar unas reacciones en el enemigo. Y es conseguir que lo que no ocurre en el terreno, generar la imagen, la representación, el trampantojo de que eso es lo que está ocurriendo, para que los líderes digamos, que apoyan a Ucrania, o incluso los líderes ucranianos, digamos, tomen decisiones a favor del que está tomando ese tipo de medidas militares que en el terreno no cuajan. Lo digo porque en las últimas 4 o 5 semanas las pérdidas rusas entre estas dos ciudades, Marinka y Vuhledar, digamos, en el sector que está ahí, que hablamos de 2 ciudades que están muy próximas, no pensemos que estamos hablando de la mitad de Ucrania. Esto es un frente que mide, creo recordar, hablo de memoria, 17 kilómetros de ciudad a ciudad por 5 de ancho. Estamos hablando de esto, ¿eh? Son enormes. Son enormes. Es una auténtica chatarrería constante, insisto. Yo es que ya ni me molesto en geolocalizar en concreto, porque es una labor ya, o sea, hay que hacerla, yo sé que hay gente que la hace y hay que agradecérselo infinito, pero es como Sísifo subiendo la piedra, ¿no? Geolocalizar cada uno de estos ataques es, hoy geolocalizo 17 BMPs destruidos y mañana o al día siguiente voy a tener que geolocalizar otros 15 en la misma hilera de árboles, junto al mismo tanque anterior. Hay sitios donde las geolocalizaciones son sencillas porque como has geolocalizado 4 vehículos blindados en 300 metros, cuando llegue al quinto, ya sabes que ese es el quinto, porque le tenías los otros 4. Es decir, estamos hablando de absolutos ejemplos de locura militar, que solo se explica desde la perspectiva política o propagandística. Generar una sensación de que seguimos atacando, cuanto más débiles somos, más atacamos. Eso tiene un problema para Rusia, a mi modo de ver, y es que son ellos las víctimas primeras de esta pauta, de este bucle en el que entran. Para engañar a los demás, se engañan a sí mismos. Es
poco la paradoja del mentiroso, que termina creyéndose sus propias mentiras. Y va a ser el verdadero origen del colapso, que yo tengo claro que se va a producir. Porque Sí. nadie, ni siquiera los rusos, pueden llegar a estos niveles. Estamos viendo cosas que son, para mí, yo nunca habría, fíjate que a mí mucha gente me ha dicho, es que tú eres muy optimista, Martín, es que tú... Y yo he visto cosas y las iba comentando. A mí me interesan las claves que anuncian los problemas. Cuando vi el primer T-55, no, lo señalé, no porque solo hubiera T-55, sino porque ya estábamos viendo. Pero lo que Ujú. estamos viendo jamás me imaginé ver. Lo digo sinceramente, yo jamás me imaginé ver cosas que estamos viendo ahora. Y las estamos viendo ya y nos anuncian que el proceso continúa. Hemos visto imágenes, sobre todo en el Saint de Procops, donde decías tú que es donde más ha avanzado Rusia. O sea, en el lugar donde más éxito ha tenido, unidades enteras que se desplazan en motos y en coches civiles. Hablamos de coches civiles robados en una ciudad, ladas, coches que porque no tienen vehículos y tienen que robar los coches que encuentran para poder desplazarse 10, 12 kilómetros a la línea del frente. Y eso Es que también lo vimos en Kursk, cómo empiezan a usar SUV, camiones civiles. eso eh, solo se ve en las guerrillas de África. Quiero decir, ni siquiera, es que tú vas a cualquier grupo digamos, de desarrapados en África y van en Toyotas, no van en el SEAT Lada o en el Opel Kadett o en el coche que encuentran. Y eso lo estamos viendo en el ejército ruso. Eso no se veía hace un año, no se veía hace dos. Es un sí. proceso que continúa y que va a llevar al fin de Rusia, digamos, al fin militar de Rusia, eso está claro. Y es como vos decís, hay que ir a los pequeños detalles también, cómo las tropas rusas saqueaban, las que habían llegado, las que estaban, saqueaban comercios de comestibles en la zona de Kursk, en su propio territorio. Y uno se ve tentado a decir, no, es la cultura rusa. No, no es la cultura rusa, es algo mucho más sencillo. No tienen comida, porque varios de los que fueron tomados prisioneros por Ucrania dijeron que llevaban días sin recibir suministros. Y algunos Claro. se habían rendido porque no tenían municiones. Entonces, esos son los pequeños signos. Te daría otro que también es súper significativo y estoy de acuerdo con vos. Hay que dejar de mirar a los ojos al oso y mirar otras partes de su cuerpo, porque quizás uno descubre que tiene sarna y alguna que otra zona sin pelo por algún ataque que está recibiendo. Vamos a otro signo. Los tripulantes del único portaaviones que tiene Rusia, el Admiral Kuznetsov, fueron reclutados para formar una unidad terrestre, es decir, el portaaviones que se incendió ya 2 veces y que no sale a la mar y que es la nave insignia de Rusia, sus tripulantes marineros dedicados a tirar cadenas, alimentar calderas, hacer camas, cocinar, todos directo a el frente a luchar contra Ucrania. Y si esto no te habla de una falta de hombres en el frente, entonces ya no sabría cómo demostrarte qué es lo que está pasando, porque estos pequeños signos van mucho más allá de la propaganda. Esas son las cosas que uno, desde el punto de vista del análisis, normalmente está mirando, porque la propaganda te va a decir que, no sé, que tal actor mide 1,90 m, pero el detalle siempre está a ver si le pusieron un taburete debajo de los pies para ver, para evitar que se vea que es enano o que tiene 1,50 m. Y ese es el único truco para luchar contra la propaganda. Digamos, vamos a poner un término para que lo entienda la gente. Vos tenés que entender a la propaganda como el autotune a los cantantes. Realmente nadie canta a capela bien si necesita el autotune. Nadie lucha bien si necesita la propaganda. Así de sencillo te lo explico. Sí, sí, has dado una clave, yo no lo había mencionado, pero es que es importante, o sea, yo sí que creo que todos estos datos que vamos percibiendo y el de los tripulantes del Kuznetsov es otro. Quiero recordar que los alemanes se encontraron en la misma situación, utilizar a los marineros de la Kriegsmarine en 1945, porque no tenían mano de obra, tuvieron que movilizar a obreros de las industrias de armamento, a marineros, amalgamarlos y lanzarlos allí en un esfuerzo inútil, ¿no? Era casi un suicidio colectivo previo al suicidio de los líderes. Digo que es una reminiscencia que no debemos olvidar. Pero todos estos datos, la aparición de los T-55, los coches civiles, la falta de munición, que aparezcan cañones que llevan 70 años fuera de servicio, los marineros son jilgueros en la mina. Yo Ujú. insisto, no significa que mañana Rusia no tenga tanques.
Rusia va a tener tanques, aunque saliera mañana perdiera 1.500 más, siempre le van a quedar tanques, siempre le van a quedar soldados, siempre va a tener camiones, eso no hay ninguna duda. Pero la clave es que hay un punto en el que tiene que estar recurriendo a marineros del Kuznetsov para montar un batallón mecanizado y sacrificarlo. Probablemente le va a durar 1, 2, 3 meses en Ucrania porque lo necesita, porque la propia estrategia militar rusa exige esos, no sé, sacrificios ante el altar de Putin. Pero son los jilgueros que nos hablan de algo y hay que interpretar esas claves dentro de un proceso. Si a Rusia le fuera bien, no habría tenido que contratar nepalíes. No habría tenido que contratar primero a Wagner, luego a nepalíes, indios, sirios, ni llevar marineros, como tú bien decías, que saben de calderas o de hacer la cama o de disparar antiaéreos, a subirlos ahora en unos camiones, a cavar trincheras en Kursk. Esto lo entendemos todos. Si Rusia produjera 1.500 tanques, no tenía que estar utilizando T-55, porque en los 2 años y medio de guerra habría producido 4.000 tanques nuevos, pero no los produce, por mucho que la propaganda nos insista en estas tonterías. Si Rusia tuviera un sistema antiaéreo capaz de tirar abajo los misiles occidentales o los misiles y drones que fabrica Ucrania, no le estarían volando por los aires ni las refinerías ni los grandes espacios de almacenamiento de munición, que no son pequeños, que lo que estamos hablando del cabo esta semana son los grandes depósitos estratégicos de Rusia. Es decir, los que alimentan la guerra y alimentan otros depósitos y otras vías logísticas. Entonces, todos esos jilgueros nos están anunciando un problema, que hay gas grisú en la mina rusa y que aquello, más tarde, más temprano, si no salen, va a terminar estallando. Lo que pasa es que hace falta, digamos, recolectar todos estos elementos y entenderlos en el proceso del tiempo, entender cómo se va a proyectar lo que vimos hace 2 años, lo que vemos ahora hacia el futuro. No nos podemos quedar con una especie de foto fija de, bueno, pero es que los rusos han puesto una banderita en no sé qué pueblo. Y dices, a ver, una banderita la puede poner cualquiera, solo hace falta sacrificar 200 tíos para ponerla. Eso lo puede hacer cualquiera. Alemania, al final, también ponía banderitas. ¿Para qué? O resistía en determinadas ciudades y pueblos. ¿Para qué? Para sacrificar gente a costa de la propaganda. Los regímenes totalitarios, este en concreto, vive de la propaganda y nosotros no tenemos que caer en ese relato facilón, sino tenemos que entender esos datos que nos son fraccionados, esas piezas de puzzle que nos permiten construir del pasado y presente hacia el futuro. Y eso yo creo que es muy claro con estas fracciones de información que disponemos. Sí, Bueno, y además la lógica misma. A veces es fácil resolver una cuestión con una pregunta muy simple. Si realmente Rusia va tan bien, ¿por qué nadie, además de Irán y Corea del Norte, ayuda a Putin? Porque sería la inversión más lógica jugarse por el vencedor. Es decir, mandar un contingente de soldados, no sé, vos dijiste en Nepal, vamos a poner Nepal, y sí, Rusia está ganando, realmente está ganando, mandemos, no sé, 5.000 soldados. Ni Irán ni Norcorea lo hacen. No lo hace Etiopía, no lo hace ningún aliado del BRICS. Nadie le está mandando nada. Y eso en la lógica más elemental te dice que, más allá de la propaganda, inclusive los gobiernos no creen en la victoria de Putin. Quizás haya miedo nuclear, pero creer en la victoria de Putin se mediría muy sencillamente cuántos países están apostando por esa victoria. El número es 2.1. 2 Norcorea, Irán, y el punto 1 es Bielorrusia porque no le queda otra que prestar su asistencia, porque en cualquier momento se lo va a tragar Rusia. el caso de Bielorrusia es muy simpático porque hay un vídeo de Lukashenko antes de la guerra. Yo es que me llamó la atención una cosa. Salió Lukashenko a hablar, le preguntaban, bueno, dice, la guerra va a durar, vamos, me acuerdo de máximo 3, 4 días. Nadie, digamos, nadie se nos opondrá, porque es que a mí me llamó la atención, porque, bueno, ya sabemos que es un aliado. Es un poco, yo siempre he establecido este paralelismo entre el Mussolini y Hitler, digamos, era un poco el aliado. Hablaba literalmente, nadie se nos opondrá, máximo 3, 4 días. Nos opondrá. Bueno, pero no entró a la guerra y cada vez lo vemos más lejos. Se tiene que mover
las tropas, si tiene que ceder unos T-72, fíjate que sería bien sencillo para Bielorrusia abrir un frente, obligar a Eh, Ucrania a desplegar allí 40 o 50.000 soldados que no podría desplegar en el este. pero de Pero los 370.000 soldados que tiene, no movió ninguno. claro, pero de aquel no se nos opondrá nadie de antes del comienzo de la guerra al, bueno, yo si eso voy a hacer unos vídeos aquí cogiendo patatas y cortando leña. Eso es todo lo que ha hecho Lukashenko. Y Lukashenko es otro jilguero es otro jilguero en la mina. Es decir, Lukashenko es un superviviente. Es el líder más longevo. Es anterior a Putin en el ejercicio del poder, ¿no? Es un tío que si tiene que irse a China, va a hacerse chino, pero que si mañana, para sobrevivir, tiene que convertirse a las doctrinas liberales de Friedman, nos las va a explicar en la televisión. Es un superviviente absoluto. Y para sobrevivir, de aquel no se nos opondrá nadie al papel que está tomando, es muy revelador. Nadie cree realmente en la victoria rusa. Nadie. Y sumemos a China. A ver, los signos de China. Desde marzo, la importación de manufacturas desde China a Rusia cayó un 30%. Ya China no presta su sistema financiero tan libremente para el intercambio entre los renminbis, su moneda nacional, y los rublos. China nunca mandó ni siquiera no sé, las motos los carritos de golf fueron comprados en el mercado chino. Es cierto, lo autorizó, pero eso no es material militar. No sé, no mandó un misil, un fusil. O no sé, no creó un cuerpo expedicionario de amantes de chinos, amantes de Rusia. Nada. Entonces eso es lo que hablamos de la bruma de la propaganda, hay que correrla, y ir a lo concreto. Es que realmente Rusia, si fuera que se venden acciones de los países, sus acciones al tercer día de iniciada la segunda invasión de Ucrania cayeron un 80%, y ese valor no se está moviendo, a pesar de que haya movimiento en el mercado, pero es movimiento de más de venta que de compra, porque desde Kursk hubo otra caída en las acciones militares y estratégicas de Rusia, y eso es innegable. Por eso yo no entiendo cuestiones como, por ejemplo, que todavía Estados Unidos, y esto va más allá de la campaña, que Estados Unidos todavía no permita el uso de los Scalp o de los Storm Shadow, los franceses y británicos, porque tienen componentes de Estados Unidos, no permite su uso en territorio ruso, que Ucrania los usa en territorio ruso. No lo entiendo. Y acá hay otra cuestión que por ahí vos me puedes explicar, pues yo le doy vueltas y no termino de entender. ¿Cómo es posible que Estados Unidos esté jugando el prestigio de su industria armamentística, la primera del mundo, la que mueve casi un 33% de los intercambios bélicos anuales, a un resultado que no le favorece a Rusia? Es decir, el día de mañana voy a comprar armas y seguramente, si soy europeo, no voy a comprar armas de Estados Unidos porque estas restricciones me están mostrando que no es un aliado estratégico confiable por la falta de autorización, que se supone que seguirá si sigue Kamala Harris, o porque la otra opción es aún peor, porque ya dijo Trump que va a cortar la asistencia a Ucrania, y lo más probable es que, además de no autorizar, corte la asistencia. Entonces, no entiendo cuál es la jugada de los lobbies de las armas de Estados Unidos, que no le han dicho a los candidatos: señores, están comprando acciones rusas, se están jugando los ahorros políticos y están perdiendo Europa, que el día de mañana, hoy no le queda otra, porque no hay otro país que venda un avión como el F-35 ni helicópteros como el Apache. ¿Por qué? Porque desde el Tiger alemán hasta, no sé, y el Leclerc tampoco cumplen las especificaciones, pero llevan a Europa a generar su propio emporio, a recuperar la fabricación de defensa, y además de perder ventas, van a encontrar un competidor fortalecido. Por eso, no sé, vos, Martín, ¿tenés alguna teoría? Pues yo, salvo el alcohol en sangre, no se me ocurre otra. Yo tengo una cierta teoría que no es tanto solo de Ucrania, con, digamos, un poco esta ambivalencia americana o este temor americano, ¿no? Por simplificar la idea. Andar todo el día pisando huevos, ¿no? Que al final
tiene perjuicios para Ucrania directos, incluso para su propio prestigio como potencia global. La interpreto, digamos, como proceso histórico. Lo digo porque la política internacional americana siempre ha adolecido un poco de esta doble del yin y el yang, ¿no? El Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, ¿no? Ahí me remonto incluso a la guerra de Vietnam, porque siempre los americanos han dicho que es una guerra en la que no les dejaron, los militares me refiero, o la perspectiva militar, una guerra que no ganaron porque no les dejaron ganarla. ¿Quién? Sus propios digamos, estructuras políticas, porque había que aparentar una serie de cosas, no calmar al enemigo chino, apaciguar al bloque soviético, no entrar en determinados conflictos. Acordémonos de cómo no se podía bombardear Laos, pero luego sí en secreto, pero luego ya cuando se supo tampoco. Es decir, hay una política americana muy de fondo, la llamaría muy universitaria, muy fina, que yo lo entiendo, porque al final a todos nos gusta ser finos y no mancharnos de barro, ¿no? Y pongo estos ejemplos de la guerra de Vietnam porque son históricos. Y aquí nos estamos encontrando lo mismo. Es decir, Estados Unidos, según el relato ruso, está en guerra con Rusia. Rusia no está, según su propio relato, es decir, pero hay que entender lo que hay detrás de ese relato ruso. Cuando Rusia dice que está en guerra con la OTAN, no es que sabe perfectamente que no está en guerra con la OTAN, pero crea esa imagen. El problema de Estados Unidos es que quiere esforzarse en demostrar que no está en guerra con Rusia. Y el problema no es una guerra real. Ya sabemos que Estados Unidos no está en guerra con Rusia y también sabemos que Rusia no está en guerra ni con Estados Unidos ni con la OTAN. Pero hay que vencer ese relato. Y el relato es, si tú dices que estás en guerra conmigo, yo te voy a demostrar que mis soldados no están allí. No ha habido un solo soldado americano capturado en Kursk, ni un solo soldado americano o británico o francés, o da lo mismo de dónde capturado en Donetsk, ni capturado en Kharkiv, ni capturado en Zaporilla. Son ucranianos los que capturan, que es una casualidad para los rusos, porque nunca capturan generales canadienses. Pero ya que han puesto en juego ese relato, hay que darle la vuelta. Si dices que estás en guerra conmigo, al menos vas a estar en guerra con mis armas, para que vayas dándote cuenta de lo que te pasaría si realmente entraras en guerra conmigo. Y ahí es donde entra esta paradoja de hay que atacar la retaguardia rusa, porque en eso no están todos de acuerdo. Eso no lo niega nadie, ni el Congreso, ni el Senado, ni la Presidencia. Pero al mismo tiempo escatimar los recursos con los que se podría destruir la retaguardia rusa, la aviación rusa, los puertos rusos. Y eso implica un coste en tiempo, en vidas, en esfuerzo y en energía empleada por Ucrania, está claro. Pero es un coste que también está asumiendo Estados Unidos, un coste de prestigio. Porque si al final otros países perciben este doble juego, llamémoslo el ala militar y el ala diplomática, y que al final parece que siempre predomina el ala diplomática, Blinken, está muy bien que Blinken vaya a Ucrania, pero Blinken es el Departamento de Estado. En Ucrania tendrían que haber más militares rusos, más generales americanos hablando de la guerra y menos diplomáticos americanos hablando de la guerra. Blinken es diplomático y tiene que hablar de cuestiones diplomáticas. Blinken no es quien, o no debería ser quien, entendamos, para hablar de misiles. Yo no me imagino al ministro español Álvarez hablando de Leopards o de fragatas. Nosotros tenemos un ministro de Defensa, a mí me encantaría que se llamara ministro de Ataque, pero bueno, se llama ministro de Defensa, que tiene que hablar de fragatas, de aviones y de tanques. Y el ministro de Exteriores tiene que hablar con los embajadores de acuerdos, de tratados y de negociaciones. Son ámbitos distintos. Y sin embargo, constantemente en la política americana, en Ucrania lo estamos viendo en tiempo real, pero si nos vamos a otras épocas, la persona que dirimía las guerras, entre comillas, proxy-americanas, era Kissinger. Kissinger hacía y deshacía en Oriente Medio. ¿Y Kissinger quién era? El Departamento de Estado, no era el Departamento de Defensa. Y antes de Kissinger, ¿quién era? El mismo. Es decir, no son los generales americanos los que están condicionando las decisiones del arma, digamos, de suministrar armamento a Ucrania. Son los diplomáticos americanos. Y esta disociación lógica, hay un punto lógico. Estados Unidos tiene intereses globales y no es, por decirlo así, solo la fábrica o el suministrador de armamento de Ucrania. Estados Unidos suministra armamento a Ucrania, suministra armamento a Israel, suministra armamento a Taiwán, suministra armamento a Marruecos. Es decir, entendemos que tiene intereses globales. Hasta ahí
lo entendemos todos. Pero esta bipolaridad americana de vamos a aprobar una ayuda de 60.000 millones, pero luego no permitimos utilizar los Strong Shadows británicos porque tienen microchips que se desarrollaron la patente es nuestra. No tienen una lógica militar. Pero sí responde a esta bipolaridad entre el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. Es así, es Quiero triste, olvidar- mi modo de ver es un error inmenso a largo plazo para Estados Unidos porque manda mensajes equívocos no solo a Rusia, sino a otros jugadores en el área, digamos, en el escenario internacional. Y estoy pensando en China. Tú no puedes mandar estos mensajes de sí te apoyo, pero no del todo. Porque hay alguien al otro lado que va a jugar con este mensaje, incluso que se va a crecer. Era mucho más sencillo mandar un mensaje de si yo apoyo a alguien, ese alguien se convierte en intocable. Y al otro lado se tantearía mucho la ropa antes de jugar a amenazar a ese otro. Estoy pensando, por ejemplo, en Taiwán, que es la gran jugada estratégica del siglo XXI, claro. Sí, sin contar que Kissinger fue uno de los primeros que anticipó una victoria rusa en pocos días y que aconsejaba acercarse a Rusia y que detrás de él fueron todos los les gusta llamarse de la escuela realista porque escuela cínica ya estaba registrada. Muy buena, muy buena. Porque no, hay que acordar con Rusia. Bueno, está bien, pero es parte de la misma doctrina McNamara de la que vos describías en la época de Vietnam y que son los mismos actores que supuestamente tienen un conocimiento superior y están 3 pasos adelante o 3 pasos atrás o al costado. No se sabe, pero nunca van acompañando los acontecimientos. Y yo creo, igual que vos, que una cosa son las cuestiones político-militares y otra cosa son las conveniencias diplomáticas. Y a veces se contraponen. Y el rol de un estadista es justamente pensar a largo plazo y que esas consecuencias a largo plazo son las que ve un estadista. Y hoy me parece que están faltando estadistas, está faltando gente que diga, sí, esto es un costo tremendo, pero lo tengo que asumir. Quizás, y esto no es un elogio, esto es algo que juro que es analítico. Creo que el único que en este momento está a la altura de las circunstancias es Zelensky al decir no tenemos que rendirnos, porque si nos rendimos las consecuencias van a ser peores que todos los padecimientos que vamos a tener en caso de resistir una invasión rusa. Ese pensamiento a largo plazo lo tiene Zelensky y un par. Es más, yo te diría que el tan denostado Macron lo tiene al haber observado el mapa de la guerra y entender que tenía que volver de ese error inicial de querer sentarse en una mesa larguísima con Putin. Hubo otros como, no sé, los políticos de Japón o de Australia, e inclusive, ¿cómo se llama este presidente que está haciendo la colecta de las municiones para Ucrania, de un pequeño... La República Checa, si no me acuerdo ahora mismo. bueno, Es un hombre de estos pelo son blanco estadistas. Esos son estadistas. Lo que están faltando es eso, son estadistas que digan, más allá de las consecuencias, asumimos los costos. Es básicamente lo que hizo Winston Churchill. Es lo que hizo Franklin Delano Roosevelt. Es decir, sí, nos enfrentamos a una guerra atroz, a un enfrentamiento atroz, pero es que hay dos formas de enfrentar el problema. Enfrentarlo de una o no enfrentarlo y que el problema te alcance finalmente, que es lo que le pasó a Estados Unidos. Y es lo que le pasó a Ucrania antes de Zelensky, que creyó que con los pactos de 2014 se evitaba una futura guerra. Y el problema lo alcanzó porque Rusia no iba a parar. Y ese Rusia no va a parar es lo que estamos hablando detrás de todo lo que estamos hablando. Y es que más allá de la propaganda, Rusia no va a parar sola. Es como un chico, es como un niño golpeador y bulinero que necesita un buen sopapo para ser frenado y para entender cómo son las reglas de este mundo, que no te podés llevar al mundo por delante, porque siempre vas a encontrar a uno que es más fuerte que vos, no más grande, más fuerte. Si no lo entendieron todavía, bueno, habrá que explicárselo. Eso es lo que está sucediendo en el frente ahora. Pequeño país, uno de los más pobres de Europa, país retrasado, ni parte de la de la Unión Europea, con un ejército disminuido desde 2014, venido de una derrota. ¿Quién va a dar 2 pesos por ese país? Y hoy no solamente está deteniendo a Rusia, sino que también está comiendo una parte del territorio, una parte, como dijimos, altamente simbólica.
hay que explicarlo de otras maneras, va a haber que explicarlo. Mientras tanto, la propaganda va a seguir diciendo que Goliat siempre vence a David como si fuese una verdad bíblica, aunque es lo contrario. Esa es mi conclusión de lo que estamos hablando. Es una pena porque, fíjate, en el caso de Estados Unidos, yo, el último líder realmente estadista que puedo recordar, digamos, y para entender esta visión de asumir la responsabilidad histórica como potencia global, es Ronald Reagan. Yo creo que después de Ronald Reagan, bueno, quizás el George Bush, que no deja de ser el último vicepresidente de Ronald Reagan, se acabó, ¿no? Como Ronald Reagan, que tendría 1000 fallos y 1000 turbios Otro. asuntos. No vamos a decir, no estoy santificando a un sujeto que tiene 1000 fallos y 1000 asuntos turbios a lo largo de su administración, pero desde la perspectiva, llamémosle entre comillas esta palabra de moda, geoestratégica o su visión global, su visión fue terminar la Guerra Fría. Él entendió que tenía que terminar la Guerra Fría, que había que tumbar el muro de Berlín, porque eso significaba acabar con la Unión Soviética. Y la acabó aceptando el reto que supone Es, la disuasión y colocando encima de la mesa más misiles mejores que el contrario, y hundió a la Unión Soviética. La carrera armamentística la forzó para hundir a la Unión Soviética. Esta es una visión estratégica, no se nos debe olvidar. Y es curioso, digamos, no deja de ser paradójico a mi modo de ver, que el Partido Republicano de Ronald Reagan, que venció, hay que decirlo así, no él solo, es un compendio, no vamos a extendernos, pero el Partido Republicano que, digamos, con el que Ronald Reagan llegó a la presidencia y desde esa presidencia venció la Guerra Fría, es el Partido Republicano que hoy en día apoya a Trump. Porque, digamos, la evolución hacia el enanismo en su concepción del universo es importante. Y se da esto, es doblemente paradójico porque la ventaja económica, la ventaja tecnológica y por lo tanto la ventaja militar americana o el diferencial, por no utilizar la palabra ventaja, el diferencial entre Estados Unidos y cualquier otro país, por supuesto Rusia, hoy es es exponencial respecto a lo de hace 30 a 35 años. Quiero decir, el equilibrio militar en los años 80 y 90 no tiene nada que ver con el absoluto, digamos, pasado por la derecha que le ha hecho Estados Unidos a Rusia en los últimos 30 años, a Rusia y a los demás. El ejército americano hoy en día es una máquina que acabaría con Rusia en una semana, pero literalmente, y sin ninguna tensión grave. Probablemente la Fuerza Aérea sería capaz de dejar Rusia sin funcionar, literalmente paralizada, sin tener que hacer nada mucho más, y por supuesto sin recurrir al armamento nuclear ni nada. Lo digo porque esa paradoja histórica de que cuando Estados Unidos ha alcanzado un diferencial militar, fruto de su diferencial económico, tecnológico, etcétera, más alto, su clase dirigente, hablamos mucho de Trump, pero Biden a veces dice una cosa, a veces la contraria, a veces saluda a un muñeco y a veces saluda bien. Es decir, la clase dirigente americana no está a la altura de su responsabilidad histórica. Yo no soy precisamente anti-anglófilo, esto hay que reconocerlo. Y habría que preguntarse por qué la clase dirigente, digamos, del mundo libre, que al final es en primer lugar Estados Unidos y el resto de los aliados, se encuentra a veces con este enanismo en su concepción de una visión global, cuando son una potencia global cada vez más, cuando su poder es cada vez mayor. Y sin embargo hay una renuncia, no sé si voluntaria, inconsciente, por cobardía, por dejadez, por, por dedicarse más a recuperar unos votos en un condado de Massachusetts que a lo que ocurre en Taiwán, ¿no? Y esto es un proceso que a mí me tiene un poco sorprendido, ¿no? Cuanto más poder tienes, más huyes de asumir tu responsabilidad. Bueno, no, no. Los poderes implican responsabilidades. Estados Unidos es la gran potencia del siglo XX y del siglo XXI, le guste a quien le guste. Pero Estados Unidos debe actuar en consecuencia a esta enorme responsabilidad histórica. Y Ucrania es un ejemplo, podríamos poner más, Oriente Medio, Ucrania, todos los lugares de conflicto, porque Estados Unidos es la única potencia global, por mucho que les pese a otros. exacto. Si Estados Unidos no reacciona, y esto hay que también aclararlo, a Ucrania no le queda otra opción que seguir, no va a frenar. Eso quedó claro con los ataques a Lviv, con los tres arsenales. Ucrania ya está mostrando su voluntad de que, bueno, si ustedes no me están dando
el permiso ni los materiales, yo voy a atacar de todas maneras y voy a hacer esos ataques de largo alcance porque no puedo depender de los demás. Ya aprendió de los protocolos de Budapest y Minsk que no se puede confiar de nadie, y esto lo agrego. No importa lo que se diga en la campaña de Estados Unidos, nadie va a frenar esta guerra por la sola mirada magnum que tenga, por todos los contactos que tenga con Putin, ni menos aún especulando desde el lado demócrata. La guerra va mucho más allá del deseo de Estados Unidos. La guerra tiene una entidad propia y el que decide, los dos únicos que deciden la guerra acá son Rusia y Ucrania. Y esa es la guerra. Y eso es en el ring se decide. No importa si sos el manager y el daddy, sugar daddy que está en la tribuna, por más que muevas tu cuerpito rechoncho y tus cadenas de oro, los que están en el ring la están peleando a muerte, porque en los dos se juega la supervivencia. Ucrania la supervivencia como Estado y Putin la supervivencia física. Así que nadie, y que no te vendan tampoco la propaganda de que yo voy a terminar la guerra, o yo voy a manejar la guerra, o yo voy a administrar la guerra. Si no estás dentro del ring, no tenés más nada que hacer que mirar, gritar y en todo caso lamentarte. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, muchísimas gracias a los dos. Lo ha resumido todo tan perfecto, Nacho, que creo que ese es el punto perfecto para dejarlo. Vale, Por pues eso me haces muchísimas hablar gracias. último, para que yo lo resuma. Al final No, me haces perfecto. hacer tu trabajo. Yo sabes que soy bastante esta capacidad de síntesis que tienes, que es una virtud, ¿eh? Yo te la alabo porque es una virtud, la capacidad de sintetizar y de explicar de manera razonada, ordenada y sintética las ideas tan complejas que a veces abordamos, porque parece una bobada, pero estamos hablando ahora mismo de Reagan, de Roosevelt, de tanques, de cañones, de Taiwán, pero porque todo forma parte de un todo y hay que entenderlo, no hay que dejarse llevar. Las ramas no deben impedir vernos en el bosque, pero al mismo tiempo tenemos que estar atentos a cada rama para no quedarnos tuertos entre otras. Y seguir peleándole en contra de la propaganda, porque al final nosotros no estamos en Ucrania, pero lo que está en juego también es la justicia en el mundo que viene, y por lo tanto, por más que Ucrania pueda tarde o temprano, porque va a poder, lo que se juega es algo mucho más grande para nosotros, que es en qué tipo de mundo queremos vivir en el futuro. Así que la pelea es de todos, no es solamente de Ucrania, es por Ucrania y por lo que representa. Es eso, creo que es un poco lo que nos une. Pues lo dicho, chicos, muchas gracias y un abrazo. A vosotros. No, grande.